Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día lunes del mes quinto, el cuarto día del mes quinto del año 2026, 4 de mayo. Iniciamos una nueva semana laboral y con ella también un nuevo mensaje de cómo motivar y la responsabilidad que tenemos de advertir y estar advertidos de la cuenta del Sepirodomer, la cuenta de las gavillas, día 32 de el Sepirodomer. Tenemos esa responsabilidad y también de este despertar de conciencia en esta mañana, abriendo los ojos del entendimiento para seleccionar uno de tantos temas que podemos tratar de acuerdo a la experiencia de el estudio del rollo de las escrituras, la ley, o la instrucción para la vida. Estas porciones semanales se conocen como parashot o porciones semanales del rollo de la Torah. Y hoy estamos iniciando una semana de doble porción, la número 32 y la número 33. La primera se llama Bejar, en el monte, y la segunda Bejucotaim, en mis leyes. Usamos la matriz del idioma de la instrucción para la vida, que es el hebreo, porque es el idioma esencial. Por eso tomamos como base en el monte una expresión del Levítico 25:1, donde dice esto: en el monte de Dios, traduciendo la palabra monte en el hebreo har, que quiere decir también pensamiento. Entonces el tema de hoy es el pensamiento de Dios, el pensamiento del Creador. Entonces, tenemos primero la responsabilidad de explicar qué sucede en el día 32 de la cuenta del Omer, cuando la espiga del triunfo o de la persistencia, en hebreo se llama nexa, se trae a la gavilla o al manojo del hot, que quiere decir honra, o también significa riqueza, o también es asociado, y también la sustancia del hot, de esa gavilla, es la humildad y la mansedumbre. Entonces podemos ordenar una frase. Llega este tiempo clave del triunfo para que se defina esa espiga del nexa para traerla a la gavilla de la riqueza o del hot. Quiere decir que la mansedumbre y la humildad es un triunfo por domar el carácter animal. Ese es el resultado de un programa diferente al programa. El carácter animal no es conforme al programa original, porque no fuimos hechos a imagen y semejanza del animal. Al perderse la imagen y la semejanza, entonces se toma ese carácter animal y quedamos esclavos de nosotros mismos, del deseo de nuestro cuerpo. Se pierde la autoridad y el poder, y luego que se recupera se le llama hot, riqueza, mansedumbre y humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde, fue la expresión de Yeshua HaMashiach, el que tú conoces como Jesús el Cristo, para poder hallar reposo para nuestra alma. Se trata precisamente de ejercitar cada mañana, como si fuera un obrero en una viña, de la cosecha del trigo, de la cebada en este caso, en esas metáforas de cómo se vive de la manera correcta en el día a día. Entonces, tenemos acá el estudio de la mente del Creador, de sus pensamientos. Por eso, en sus pensamientos están sus leyes, no las nuestras. Como Él es eterno, sus pensamientos y sus leyes son como Él. Como Él es santo, igual. Entonces, todo el carácter divino del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues es santo, resplandece. Y solo resplandece cuando está a la luz de sus leyes. Y entonces allí podemos entender el propósito de estas dos porciones, de Levíticos 25 al 26:2, la más corta de todas las porciones, de las 54 porciones que tiene todo el estudio de las Escrituras, que se conoce como el monte. Pero una de las más sustanciosas, la mente del Creador es el sustento de todo, porque es donde está la idea de todo, la idea correcta, la idea perfecta. Entonces eso fue traducido en las metáforas de las Escrituras o en las parábolas como monte de Dios, el monte Oret, el monte Sinai,
toma forma de su nombre de acuerdo al suceso que se está experimentando en este mundo. El monte Sinaí se le conoció por la matanza. Sinaí quiere decir eso, morir. Y no porque haya muerto de la ira o de qué sé yo, de lo que pensemos nosotros con una mente que todavía no está reparada en la mente del amor, sino porque morimos a nuestras vanas pasiones. Entonces se muere a una naturaleza para nacer a otra. Entonces la mente del Creador, donde está la idea que sustenta todo, esta porción, la número 32, Bejar, o en el monte, es la porción del sustento. Por eso, pues tenemos sustento infinito. Nuestro sustento no depende de la cantidad de dinero que está en nuestros bolsillos o en la cuenta bancaria. Nuestro sustento debe ser infinito. Depende de todas las ideas que llegan a la mente y que toman forma, que después salen en la existencia a través de las palabras. Y por eso el secreto para aprender a vivir una experiencia humana conectada con lo divino es precisamente conectar nuestra mente con la mente del Creador. Y esa desconexión es lo que trae un pensamiento de muerte. Si el pensamiento de vida es estar conectado, pues desconectar, pues viene la idea de la muerte, de la ruina, de la miseria o del caos. El poder y la sabiduría del Todopoderoso vuelve a nuestra mente con la unción del Espíritu Sagrado, del Espíritu del Mesías. Esta porción, o del Espíritu Santo, como se conoce religiosamente, es cuando Yeshua abre el rollo en este Shabbat, es cuando se cumple la palabra que narra allí el Evangelio de Lucas, que estaba en Nazaret y que vino al Shabbat, no estaba en el culto dominical, en la misa dominical, estaba en un Shabbat, y dice que abriendo el rollo leyó el texto de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es cuando dice, hoy se cumple esta palabra en mí. O sea que esta semana estamos aplicando, avivando, experimentando el poder del Espíritu del Todopoderoso que ha venido para, nos ha ungido, nos ha traído esa unción, el Mesías, Yeshua, para libertar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, eso solamente se vive en una experiencia en nuestro cuerpo, en una experiencia humana, conectada con lo divino. Y esa esencia trae el poder y la sabiduría. Y entonces, pues nuestro cuerpo percibe a través de los sentidos. Ahora ya no percibe lo que ha visto y ha oído y ha tocado en el mundo creado, sino que viene la percepción de la llenura del Espíritu para convertir el manto de tristeza en alegría y el manto de luto en gozo. Por eso pues aparece el registro de las Escrituras en esta esencia de lo que manifiesta el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, la Shekinah de fuego, como se conoce en el hebreo. Entonces la humanidad está buscando ansiosamente, se viene en masa, usando la inteligencia artificial, pues que no tiene olor, que no tiene sabor, que no tiene los sentidos que tiene nuestro cuerpo, no puede abrazar, no puede compartir e interactuar como lo hace con un humano que tiene un alma o la esencia de la divinidad dentro. Entonces, cuando usamos la inteligencia artificial para esto, como solución a las dificultades de nuestro ser interior, de nuestra alma, pues estamos evitando ese camino obligatorio para sanar todas nuestras dificultades y nuestros problemas, que es el camino interno. Entonces la inteligencia artificial nos sirve mucho para lo externo, pero muy poco o casi nulo para lo interno. Y es allí donde está la desconexión. Evitando el camino interno, entonces nos vamos a la información externa y hay que hacerlo así, aquello, y funciona para muchísimas cosas de beneficio a la humanidad, pero no para sanar el alma y no como para borrar ese psiquis y esa huella energética que arrastramos de nuestros ancestros. Entonces allí viene pues el quedar esclavo a la inteligencia artificial y no libre en la emoción sagrada, cuando hay conexión con el Espíritu que ilumina y que trae las leyes de cómo funciona el universo. Entonces,
en realidad, pues podemos aprender ciencias políticas, ciencias económicas, ciencias religiosas, ciencias científicas, ciencia de la ciencia, pero no la verdadera ciencia, la ciencia del Altísimo. O sea, este sistema de este mundo, no le falta dinero, aquí hay mucho dinero, le faltan los principios establecidos para volver a crear conforme el orden de la creación en su contexto original. O sea, pues hay que, antes de experimentar o vivir una experiencia de abundancia, hay que verla y hay que sentirla para crearla y manifestarla. Entonces, si la buscamos afuera, pues quedamos persiguiendo siempre eso que está dentro en el mundo exterior. Y es allí donde se desea mucha riqueza y se experimenta mucha pobreza, porque hay una desconexión. Y viene pues la solución, el monte de Elohim o el pensamiento elevado. O sea que si nos preocupamos por el dinero, simplemente anda por ahí donde se encuentre y compra sin dinero. Mira, porque todo viene de la nada, entonces no andamos simplemente mirando por ahí despreocupadamente, sino conectando la energía de la riqueza que está en el interior con la del exterior y dando gracias, porque el agradecimiento nos lleva allá. Misterios y secretos de cómo vivir sin nada, como si lo tuviéramos todo. Y inevitablemente pues van a venir a nuestras vidas esa forma que toma la energía que se le da forma, se le da desde el ser interior, desde la mente, desde el corazón. Y es por eso que hay que subir al monte de Elohim. Subir al monte de Elohim es tener pensamientos elevados. Y tener pensamientos elevados es pensar conforme piensa el Creador, que tiene pensamientos de bien y no de mal. Por eso las maldiciones se originan en pensamientos errados. Y estos pensamientos errados influencian nuestra vida por las heridas del pasado y esas emociones colapsadas por la ansiedad de lo que va a suceder en el futuro. Y es allí donde viene el subir al monte de Dios, al monte de Elohim. Y es quedarnos quietos y empezar a sentir y a ver lo que pensamos y a empezar a corregirlo. Esta porción se le conoce como la porción del sustento y tiene 57 versos. Estos que escudriñan las escrituras pues se cuentan verso por verso. Y ese número 57 pues en sí se suma el 5 y el 7 pues nos da 12. Entonces ya por ahí podemos encontrar un equilibrio de todo lo que guardan esos 57 versos de la porción más corta de todas las porciones, y es la donde más esencia tiene, porque está todo. Entonces pues tendrá que ver con el sustento de cada uno de los 12 meses del año, de cada uno de los días del año. Y entonces pues allí se menciona en estas metáforas el lugar donde se encontraba Moisés. Dice que estaba en el monte de Elohim, en el monte de Dios, cuando habló allá en la montaña. Entonces eso denota pues ese nivel de conciencia elevado, y allí entonces podemos aplicar por qué cuando Yeshua abre el rollo, ese abrir el rollo no es que simplemente cogió un rollo o un libro y lo abrió. En ese entonces no eran los libros como los vemos ahora, sino que eran rollos, papirus. Entonces la acción de abrir el rollo en hebreo se le conoce como lefatá. Es muy común por ahí en el contexto religioso oír el éfata. Bueno, ese lefatá es como abrir, como interpretar. Entonces necesitamos abrir el rollo e interpretarlo. El profeta Jeremías dijo, bueno, hay algunos que saben leer pero tienen el rollo cerrado, y hay otros que tienen el rollo abierto pero no saben leer. Entonces, pues, ¿cómo interpretamos la esencia de lo que nos está sucediendo según el texto de Isaías 61? El Espíritu del Señor está sobre mí. Dice el contexto de los evangelios que vino a Nazaret, donde se había criado
y el día de reposo, o sea, en el Shabbat, entró a la Keilah, a la sinagoga, o al lugar de reunión conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, pues estas palabras, llevándolas a la interpretación del rollo, ese levantarse, es ponerse como de pie, y en hebreo se conoce como nitzavim, como estar presente, o sea, es como entrar a la presencia del Creador. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ejercitar hallar ese lugar? En nosotros, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, primero tiene que haber una unción, un brillo, un aceite. Pues precisamente estudiamos lo que representa el aceite de la unción. Ese brillo, ese aceite en hebreo se conoce como Mashiachim, y de ahí viene el Mashiach, porque lo que se conoce después en los griegos como el Cristo. Esto, en la traducción de hoy, pues se pierde toda esa sustancia de lo que literalmente dice el contexto original. Porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Note, primero sana. Esos quebrantos de corazón son los sentimientos, todas heridas y todas esas rencores y resentimientos del pasado que están en el presente, afectando ese poder que trae el Espíritu del Eterno, bloqueando todo el poder de la sabiduría del Todopoderoso. Y a pregonar la libertad de los cautivos, porque estaba preso de un rencor o de un resentimiento. Usualmente, pues no hay que tratar de convencer a las personas que critican y difaman de ellos mismos, de sus familiares, de sus amistades, y están buscando siempre culpables, en lugar de buscar de sanar lo que sabemos que tenemos que sanar, vaciarnos de esos rencores y de esos resentimientos para salir de esa esclavitud. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Sí? No necesariamente porque se ubicó una oftalmología o un lugar donde te dieron unos lentes que puedes ahora ver el mundo exterior. Es cuando uno puede entender la esencia del propósito divino, el propósito de vida, el por qué hemos venido a este lugar, y por qué pues estamos viviendo una experiencia de vida, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es lo que nos oprime? Usualmente deudas, enfermedades, divorcios, problemas, pues están en una opresión que se originan en el mundo interior y que se ven reflejados en el exterior. Y a predicar el año agradable al Señor. Es lo que se conoce como el jubileo. Entonces, tantas cosas en tan poquitos versos. El jubileo es el yobel. En hebreo la palabra yobel quiere decir el sonido del chopar. Cuando hacemos sonar el chopar se le conoce como yobel y se traduce en la esencia como la palabra rema, como la palabra que llega directa al corazón. Es cuando sentimos que todo lo que deseamos ya lo tenemos. Entonces viene el jubileo, es como sentirse jubilado, es como si le llegara la pensión, pero no una pensión de pronto ahí que no le alcanza para lo suficiente, sino como que si nos llegara ese jubileo es porque nos devuelven todo. Y como en el principio nos dieron todo, pues se nos devuelve todo. Y es eso, entender las parábolas de las Escrituras en metáforas y aplicarlo a nuestras vidas. El monte de Dios o el monte de Elohim es como una corona de gloria. Y esa mente, que es el mayor regalo que nos dio el Creador, una mente para pensar, para crear, para generar la esencia de lo que Él es, pues se puede convertir en nuestro peor enemigo. El mejor regalo que se nos puede seguir, que nos dio nuestro Creador, se nos puede convertir en el peor. Por eso primero, pues el consejo es vaciarnos de la idea errada, para que aflore la idea original, la idea del Creador, o sea, para subir al monte y llenar de lo que somos realmente. Eso es lo que se conoce como llenura de espíritu, el miluín o la consagración, cuando podemos decir mi Padre y yo somos uno. Entonces, bueno, si el Padre del universo está en mí, expresando sus poderes de dirección a través de mí, también mi mente es un centro de operación divina.
Y esa operación divina significa que la expansión de algo mejor de lo que ha existido hasta ahora. Entonces empezamos a generar un cambio con, pues obviamente, unos requisitos que pues queremos practicar y mirarnos cómo podemos vaciarnos de lo que no y empezar a llenarnos de lo que sí. Esa rectificación total de esto, empezar a confiar en lo que somos y en lo que tenemos y a darles el buen uso a esa mente. Porque confiar y determinar que aquello que no podíamos hacer ahora lo podemos hacer. Ese es porque ahora hemos encontrado el ser. Ese es el desafío. Que tú pienses qué es lo que has deseado toda la vida y empecemos a lograrlo. ¿Y qué es lo que no me ha permitido lograr eso que he anhelado y que he deseado de toda la vida, pero no lo hemos podido lograr? Entonces hay que sacar el obstáculo que nos está impidiendo eso que no nos ha permitido manifestarlo. Quizás es el éxito en cualquiera de las áreas de nuestras vidas. Cualquier deseo no cumplido es porque tiene un obstáculo que está dentro, que lo podemos traducir en la primera frase: lo que está en mí pero que no soy yo. Y eso que está en mí pero que no soy yo está rigiendo sobre lo que digo, sobre mis palabras, sobre mis pensamientos y mis sentimientos. Y entonces pues se generan unas señales de eso que está en mí pero que no soy yo, en el mundo exterior, quizás de deuda, quizás de enfermedad, o si hay una reparación exitosa, pues de éxito, de salud, de alegría. Y es por eso que hay que aprendernos a vaciar lo que está en mí pero que no soy yo, y que está rigiendo sobre mis palabras, sobre mis sentimientos, sobre las energías que se manifiestan, las señales que se manifiestan, y sobre eso que se genera, sobre las casualidades que se generan. Por eso aparece de casualidad una enfermedad o la solución a un problema, porque si no estamos operando desde el piloto automático podemos tomar control. Por eso hay que vaciarnos de esa programación que heredamos de nuestros condicionamientos culturales, y esa programación está inclitada en 10 pasos: lo que está en mí pero que no soy yo, y rige sobre las palabras, sobre los sentimientos, sobre sobre las emociones y sobre las señales que generamos, sobre las casualidades que se generan y sobre los sueños que generamos. O sea que en ocasiones se tienen pesadillas o sueños que son inentendibles, pero cuando uno mismo construye los sueños solamente los confirman en visión y en revelación. Entonces hay que aprender a negociar en la vida cotidiana aquello que traemos de lo espiritual y llevarlo todo a esa energía de conexión, de intimidad, para darle vida. Y entonces, por último, en el paso número 10 está el gran resultado. El gran resultado es cómo vivimos. Se llama el Malhut, el reino. Por eso Yeshua decía: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba impidiendo que el reino de los cielos se acerque? El no actuar sobre el obstáculo que impide vivir en la tierra como en el cielo. ¿Y qué era lo que impedía vivir en la tierra como en el cielo? Pues las enfermedades. Entonces por eso dice: sane al enfermo, liberte al cautivo, esos pensamientos limitantes. Pues hay que sacar esos pensamientos del no puedo. De sanar al enfermo, libertar al cautivo, limpiar al leproso, esas palabras mal dichas, echar fuera demonios, esos espíritus o energías negativas que toman forma y que nos hacen sentir esa sensación de miedo, de incertidumbre, de inseguridad. Lo que tenemos que vaciarnos. Dice: echa fuera demonios, y limpia al leproso, y ahora la tapa, levanta el muerto. Entonces, mientras el sacerdocio que se le había instruido a no contaminarse con el muerto, viene un sacerdocio nuevo por la llenura del Espíritu a levantar muertos.
Entonces ya no le tenemos a la muerte, no le tenemos miedo porque llevamos el espíritu de vida. Pero para eso hay que vaciarnos de lo que no y llenarnos de lo que sí. El espíritu de poder y de sabiduría del Todopoderoso que nos dejó como herencia. Por eso dice los evangelios, es que no nos ha dejado solos, nos ha dejado en espíritu. Y el que lo requiera, pues pídalo. Porque qué padre que su hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente. Cuanto no más si le pedimos el poder y del espíritu de la sabiduría para que en el inicio de esta semana podamos transformar todas las cosas y vivamos en el monte de Elohim, en el pensamiento de Dios y en sus leyes. Buena mañana. Llamamos Boker Tov y Leitadot. Nos vemos luego.